Hola. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco del mundo clásico. Habíamos visto el mueble en Egipto y ahora vamos a ver unas fotos del mundo griego, que enlaza con el romano. Vamos a ver un poco el mueble en Grecia y en el próximo vídeo ya veremos Roma. Pero bueno, está dentro del mismo contexto grecorromano del mundo clásico. El mundo clásico es un modelo que es universal. Aquí os pongo una foto, como siempre, un poco de una arquitectura, por esa relación que ya comentamos del mueble con la arquitectura, y para ver un poco también las características más esenciales de este mundo clásico. Bueno, aquí como digo vemos un templo, en este caso es el Partenón, y bueno, si hay una característica genérica de esta época es el orden, la simetría. Esto se va a conseguir, en este caso, en el caso de arquitectura que estamos viendo, con la utilización de los denominados órdenes clásicos, esto es, los soportes arquitectónicos. En esta foto, aquí vamos a ver lo que se denomina órdenes clásicos. Como veis, hay tres tipos principalmente: el orden dórico, el jónico y el corintio. Esto, como digo, es uno de los modelos de arquitectura universal, podemos decir, porque se crean en este momento, pero a partir de ahora van a seguir estando de moda siempre. En algunos periodos más intensamente. Por ejemplo, se van a retomar sobre todo en el Renacimiento, en el Neoclásico, pero van a ser ya, como digo, modelos universales de lo que se denomina clásico. Aquí veis que, bueno, los órdenes dóricos, sabéis que el orden dórico es el más sencillo. El orden jónico se caracteriza porque en el capitel tiene esta especie de doble voluta, y el orden corintio, que va con acantos como decoración. Bueno, todos tienen, digamos, una base, luego tienen un fuste o una columna, y luego en la parte superior tienen el entablamento. Ya digo, motivos característicos, importantísimos, del estilo arquitectónico clásico. Vamos a volver a ver alguna imagen de un templo. Y bueno, ya veis lo que se percibe básicamente cuando se ve cuando se ve un monumento de esta época, es el orden, la proporción, simetría. Eso es lo clásico. Y que, vuelvo a repetir, en arquitectura se consigue básicamente por el uso de estos órdenes clásicos: el dórico, el jónico y el corintio. Aquí veis, pues eso, las columnas, fustes, los capiteles, luego el entablamento. En este caso, decorativamente, veis en la parte superior del mismo los triglifos, que son esta especie de rayas verticales, y la metopa, que es esta parte, que en este caso no tiene decoración, esta parte cuadrada, que en este caso, como digo, no tiene decoración, pero muchas veces sí que tiene relieves de tipo figurativo. Luego en la parte superior tiene un frontón como remate, que, bueno, en este caso también lo que es el interior, que se denomina tímpano, va sin decoración, pero que habitualmente lleva decoración arquitectónica. Estos elementos que vemos los vamos a ver decorativamente, claro, en un mueble. En un mueble es habitual que los soportes de una mesa, por ejemplo, tenga un fuste de tipo clásico, y que esta decoración de triglifos, pueden ser decoración de palmetas, de rosetas, pues que la veamos también en un mueble. Siempre esa relación entre lo arquitectónico,
entre la arquitectura y el mueble, que se va a ver sobre todo a un nivel decorativo. Bueno, aquí veis otro templo, en este caso tendrá un orden de tipo jónico, ¿veis? Con la doble voluta. Y sobre todo la idea de lo clásico, que es esa idea de orden, de simetría, de equilibrio, que es la constante en este mundo. Aquí veis otro templo, otra arquitectura clásica, y en este caso el orden es el corintio. En este caso los fustes pues van acanalados, pueden ir lisos, y ya digo, sobre un basamento, un remate de capitel, y luego iría el entablamento, que en este caso, bueno, tiene muchas pérdidas. Bueno, es un poco como introducción al mundo clásico, que sobre todo lo vemos a nivel arquitectónico y que siempre relacionamos con un mueble. Bueno, otra cosa característica del mundo greco-romano, en este caso Grecia, pero bueno, se incluye dentro del mismo ámbito, es en escultura, por ejemplo, aunque no es nuestro campo, pero es destacable que en esta época hay un ideal que es muy importante, que es el ideal de lo bello. Siempre se pone como modelo pues una escultura, lógicamente, porque a nivel de arquitectura podemos ver ese orden y la simetría que os comenté, pero ese ideal tan importante a nivel de arte, que es el de la belleza, lo vemos mejor, lógicamente, pues en una escultura. Esto se consigue, es un criterio que es subjetivo, lógicamente, pero escultóricamente pues se consigue mediante unos principios que son el de la armonía, la proporción de 7 cabezas en este caso. Quiero decir que esto tiene un estudio previo para conseguir esta idea de lo bello, de la perfección. Bueno, que ya digo, es importantísimo porque se crea en este momento, pero ya es un referente que es universal, que va a durar hasta nuestros días. Que en diferentes momentos o diferentes periodos se pone más de moda, como os he dicho antes, en el Renacimiento, en el Neoclásico, pero aunque no sea dentro de estos periodos, siempre va a ser un referente de lo clásico. Un ideal de belleza, pero que se consigue mediante un estudio de las proporciones, para llegar a esa idea de equilibrio, de lo perfecto, digamos. ¿Veis? Bueno, aquí otros modelos similares, lo que es el modelo clásico. Dentro del mundo clásico también hay un periodo, digamos, plenamente clásico, que es donde se busca esa idea de equilibrio que os he comentado. Pero también dentro de este periodo clásico, y ya estaríamos en la última fase, en lo que se denomina periodo helenístico, esta última fase empieza a haber una pérdida de esas proporciones, de esa idea de equilibrio. Es un momento que relacionamos más con lo barroco. Esto es muy habitual en todos los periodos, que aunque tengan unas características, digamos, generales, pues lógicamente cuando ese periodo está en proceso de descomposición, digamos, ya no está de moda, va a dar paso a otro periodo, se pierden las características formales del mismo. Eso también pasa en el mundo clásico. Hay un periodo, como os digo, plenamente clásico, que sería el modelo de las esculturas que hemos visto anteriormente. Y aquí, por ejemplo, si vemos esta pues escultura que es plenamente griega, pero veis que, aun siendo del mundo clásico, hay una pérdida de proporciones. Se pierde el equilibrio. No sé si se ve. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue principalmente con los movimientos, que son mucho más forzados. Es una especie de teatralización de las formas. Veis que ya no hay ese equilibrio, son composiciones a base de diagonales en este caso.
lo que buscan es el movimiento, cosa que en el periodo clásico no se busca. Se busca más bien pues el equilibrio que os decía antes. Y aquí ya se pierde eso. Se pierde, como digo, con las formas más forzadas, con las expresiones de la cara. Si los veis, pues son expresiones más también que pierden la serenidad, podemos decir. ¿Veis aquí las diagonales que os digo? Pues esta escultura está llena de líneas que se van a cruzar, las de las caras, las de los brazos, todo, ya digo, busca pues un movimiento, busca unos movimientos más artificiosos, ¿lo veis? Bueno, pues simplemente por dejar un poquito claro esa idea, que dentro del clasicismo hay un periodo que es el último, que buscaría más esas formas barrocas, barroco no en cuanto referido al periodo barroco que veremos más adelante, sino en la pérdida del equilibrio, en la búsqueda de movimiento, en formas más teatrales, más antinaturales, más forzadas. Bueno. Luego ya, analizando un poco más en profundidad el tipo de muebles que hay en esta época, bueno, pues deciros que así como en Egipto habían llegado muchos muebles debido sobre todo al clima seco, a que se habían guardado en las pirámides, que eran parte del ajuar de los faraones, pues de Egipto prácticamente no hay ningún mueble que nos haya llegado como mueble en sí, o sea, mueble en madera. Lo único que tenemos son las pinturas que nos han llegado pues sobre todo en las cerámicas. Luego hay mucho también relieves en mármoles, y luego también nos han llegado muebles de otros materiales que no son madera, como son mármol y como son bronces. Hay que tener en cuenta que durante esta época la vida pública adquiere pues una importancia grande. Bueno, todos conocemos los teatros, los coliseos, en fin, había, como digo, mucha actividad pública. Entonces, los muebles que se utilizaban en los espacios que os he mencionado, pues no eran madera, eran principalmente hechos con piedra y con metal. Por eso es de lo que más nos ha llegado. Esos materiales que evidentemente son más duraderos, aparte de las pinturas que os comentaba. Las maderas que se utilizaban pues eran un poco, como decía en Egipto, pues las de la zona, las del Mediterráneo. Pues el pino, ciprés, cedro, y siempre va a haber alguna madera que es importada, como os mencionaba con el ébano, que siempre desde la antigüedad ha sido una madera muy apreciada por su color, por su dureza. Y aquí también se va a utilizar, pero ya digo que, bueno, restos no ha quedado ninguno. Bueno, metiéndonos ya en los muebles, hay un mueble muy característico que es el difros. Esto es una pintura, lógicamente. ¿Qué es este? Es una especie de taburete, un escabel, sin respaldo, es muy sencillo, con las patas, bueno, las patas son cilíndricas, rectas y torneadas. En cuanto a la factura del mueble, es muy simple, es muy sencillo. Lo que es la factura, es un poco como en Egipto. Ensambles, eso sería muy similar seguramente. Ya digo que no quedan restos. Y bueno, pues aquí veis, el difros, un taburete. A ver si tengo algún difro más, creo que no. Bueno, aquí en esta pintura, sí, aquí hay un difros también. No sé si lo apreciáis. ¿Veis el taburete? Nada, es muy sencillo.
las patas rectas, torneadas. ¿Veis este disco que tiene en la parte superior? Pues eso nos habla de un torneado. Bueno, Difros. Otro de los muebles más importantes, más característicos de esta época es el clismós. Clismós, mirad, aquí en esta se ve bastante bien. En este relieve veis el clismós. Es una silla ligera, de formas curvadas. Veis que tanto las patas como el respaldo tienen forma curva. En cuanto a la factura, pues muy sencilla. Veis que, bueno, pues no es un mueble muy elaborado, Son formas rectas, bueno, perdón, formas rectas no, en este caso son formas curvas, pero quiero decir que es sencillo como tal, No es complejo en cuanto a la construcción y en cuanto a que son formas pues circulares simplemente. Bueno, esta, como digo, es quizá la silla más característica del periodo griego, clismós. Estas formas curvas nos hablan de una forma más natural a la hora de sentarse. Aparte, bueno, lo vemos en la figura que está encima de ella. No sé si os acordáis que en Egipto, por ejemplo, la forma para sentarse era semisedente, con las piernas flexionadas. Sin embargo, ya en Grecia y en Roma, la forma de sentarse en una silla es más natural. Una de las cosas que se dice, que por qué las patas podían ser curvas, es para que no se clavasen sobre la tierra. Entonces, bueno, que por eso curvaban las patas. Evidentemente que el respaldo sea curvo, pues da una idea más de comodidad. Y este es un mueble que siempre se asocia con lo femenino. Quizá porque, bueno, siempre los relieves que nos han llegado, que nos dan una idea de la tipología de este mueble, pues habitualmente son mujeres las que se sientan sobre el clismós. Y luego, bueno, pues siempre cualquier mueble que tiene formas curvas se asocia con lo femenino. Clismós, muy importante, Este mueble que digamos que nace ahora en esta época clásica, va a reaparecer o se va a poner de moda en otros periodos en los que el clasicismo vuelve a estar pues de moda otra vez, como es el neoclasicismo, que veremos otra vez que se vuelven a elaborar clismós, y en el Imperio, que es otra época donde se vuelve al mundo clásico tal como era. En el Renacimiento no, por ejemplo, porque en el Renacimiento se vuelve al mundo clásico, pero no se copian tanto las tipologías. Igual se copian más las decoraciones, pero las tipologías no. Pero tanto en el neoclásico como en el Imperio, que son periodos de la historia del arte en las que se vuelve al mundo clásico de manera muy purista, podemos decir, y se copian incluso tipologías. Entonces veremos clismós en esa época. Bueno, clismós, pues aquí veis un poco lo que os digo. Otra cosa, aquí evidentemente no se ve, pero el asiento de los clismós eran de tiras de cuero que iban pues entrelazadas. Luego, como siempre, cubiertos con telas, lo veis aquí, cubiertos con telas, con paños para darle más comodidad. Recubrimientos textiles. Hay un mueble que no os he enseñado, que es, creo que se ve aquí en esta pieza de cerámica, que es, mirad, creo que la conocemos todos, ¿no? Una silla de tijera. Fijaros, un mueble, bueno, pues completamente clásico, veremos más en Roma, y se puede plegar. Esa idea del mueble funcional plegable sigue estando en esta época vigente, claro, y que bueno, pues que va a ser un mueble que no va a perder
no va a perder pues su tipología, porque en diferentes momentos va a seguir siendo utilizado. Sobre todo cuando, pues en los periodos históricos donde se recupera el mundo clásico, ¿eh? Pero vamos, es un mueble que siempre va asociado a lo clásico. La silla de tijera. Otros muebles, otra tipología, aparte del Difros, del Clismos, serían el Viselium. Viselium, por ejemplo, tenemos este. Viselium es una silla de honor. Podemos denominarla también trono. Aquí vemos esta que es de mármol. Y bueno, pues claro, todo lo que vemos en estos materiales que son más duraderos, se piensa que podría haber similares, pero en madera, lo único que no nos han llegado. Entonces, bueno, veis un poco, bueno, pues en cuanto a formas, veis la forma curva en el respaldo, ¿no? Que indica un poco ese sentido de funcionalidad, de comodidad. En cuanto a los soportes, pues la pata de león. Eso ya hemos visto que ya en Egipto se utilizaba. Siempre va a ser un modelo, una decoración clásica que se va a seguir utilizando durante todos los periodos, ya sea toda la pata o simplemente la garra de león, que puede ir en bronce, ya sabéis, en muchos muebles pues tiene la pata, lo que es la garra de león, como un aplique de metal, pero bueno, que no va a perder nunca su uso, quiero decir, que proviene del mundo clásico, siempre con esa simbología originalmente por lo menos, que va asociado a la fuerza. Bueno, Viselium, trono. Otro Viselium, bueno, ya digo, lo que nos ha llegado es de piedra. Aquí veis que la decoración es un arco ligeramente pues apuntado. Y bueno, pues un asiento de honor, como digo. Normalmente irían recubiertos con material textil. De hecho, hay muebles de este tipo que puede ser en cuanto a su tipología muy, muy sencilla, porque al ir recubiertos con telas no se presta tanta atención a la decoración en sí. Bueno. ¿Qué más? Otro tipo de mueble que se da mucho en esta época son las mesas, perdón. Las mesas más habituales, por lo que ha llegado, son mesas tipo como veladores, mesas pequeñas, ligeras, que son fáciles de transportar y que muchas veces son mesas trípode. Sabéis que una mesa trípode es más estable que si tuviera 4 patas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo igual. Aquí vemos en una cerámica el dibujo de una mesa trípode habitual de esta época, como digo. Esta está en muy buen estado. Esta mesa es de bronce. Y está en buen estado, pero en esta época los trabajos eran de una calidad muy grande también, como en Egipto. Quiero decir, la calidad de los cincelados, de las decoraciones de talla, grabado, era muy, muy buena. Lo que pasa es que el estado en el que han llegado no es tan bueno como en Egipto, pero esta es una mesa de gran calidad. Está más estropeada, se ve más estropeada, pero es por lo antigua que es y porque el estado de conservación no ha sido tan óptimo como en Egipto. Pero la calidad del trabajo de artesanía también es muy grande, es muy rica. Lo que nos ha llegado, ya sabéis, es de materiales más duraderos, como es el caso. En este caso lo que le falta es una tapa, que sería seguramente de un mármol o una piedra. Veis en la parte superior, en lo que es la cintura, una decoración de talla que parece que son
escenas de animales. Luego, lo que es el soporte, pues imitaría los órdenes clásicos. ¿Veis esa relación habitual del mueble con la arquitectura? En este caso, el orden jónico. ¿Veis? Y luego aquí tiene unos materiales, unos elementos de refuerzo, que a su vez sirven como decoración. Bueno, mesas, trípodes. Pequeñas mesas auxiliares. Aquí en esta crátera pues vemos un conjunto de muebles pintados. Bueno, pues veríamos, aquí veis un difros, en esta zona de aquí se ve un clismós, cajas, mesas. En el mundo grecorromano hay también mucha cantidad de cajas, como vimos en Egipto, aunque no ha llegado tanto. También hay aparadores para guardar pues la vajilla. Quiero decir, hay diferentes tipologías de muebles, pero que ya digo que lo que nos ha llegado es muy escaso y sobre todo en pinturas. Bueno, aquí veis una mesa trípode, aquí también en esta vasija. Bueno, otra tipología de mueble muy característico de la época es el cline. El cline es esta pieza, sería un cline. El cline es una especie de lecho de día, sofá. Veis aquí, que sirve para recostarse, sirve para comer. Es muy habitual que siempre estamos hablando, evidentemente, de la clase social alta. Entonces aquí vemos dos personajes que, bueno, esta es la postura habitual para comer, semi-recostado. Aquí, en el lateral, podrían tener una mesa, desde donde para depositar los alimentos. Y bueno, ya digo, cline, una especie de diván, una cama de reposo, para comer, para descansar. En este caso, bueno, es habitual también que tengan una parte, que tengan como una especie de cabecero pequeño, como es este de aquí. Lo que nunca tenían era un piecero, pero un cabecero pequeño sí. ¿Veis? Que facilitaba esa forma de recostarse. En cuanto a la decoración, pues otra vez referencias a los órdenes clásicos. En este caso, la doble voluta, orden jónico. Y aquí tiene incisa una decoración de palmetas. Palmetas, pues que lógicamente hacen referencia a esa decoración completamente clásica. Veis a la manera de un friso. Esto podría ir en una arquitectura. Esto podría ser, ya digo, un elemento decorativo de una arquitectura clásica. Y luego lo que tiene encima son esos recubrimientos de telas ricas. Siempre se ha tenido en estima las telas pues, orientales, sobre todo. Siempre han sido las más apreciadas. Y entonces aquí sería igual, lo que se apreciaba mucho son las telas pues, orientales. Y ya digo, eran muy utilizadas recubriendo un mueble. Bueno, cline. Aquí, perdón. Otro cline sería este. En este caso, esto es un fresco. Y aquí veis esa cama de reposo que os digo, que serviría para descansar, para comer, en fin, para realizar diferentes pues, actividades. Y en este caso la vemos, lo que es el armazón, se ve solamente un soporte porque va recubierta completamente con colchones y con telas ricas. ¿Lo veis? Que van cayendo. Bueno, el cline. Muy importante en esta época. Y luego ya para terminar,
hay una última tipología muy habitual, que es el triclinium. ¿Qué es esto? Realmente triclinium es como un cline, pero en forma de U, y serviría para más personas. ¿Veis? En este caso, esa forma de U que os digo, más personajes, semisentados, semitumbados, muchos de ellos, y en la disposición que os comentaba antes. Hay una mesa, trípode, en el medio, y ellos van, bueno, pues recogiendo las viandas que podría haber encima de ella. ¿Veis? Recubierto todo con ropajes, con telas ricas, cubriendo todo el armazón. Este es el que hemos visto antes. Y bueno, pues creo que no, estas son las fotos que tengo. Bueno, pues nada, espero que os haya parecido interesante el mundo griego, y el próximo vídeo ya será del mundo romano, que realmente es parecido, aunque haya alguna tipología nueva. Bueno, muchas gracias.